Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. 7 de la mañana ya con 31 minutos. Bueno, una jornada difícil con toda la información. 30, es que ahí dice 31, por eso. 30 entonces. Mientras se sienta nuestro conductor oficial, la estrella de este programa, en Línea 1, una jornada marcada por los incendios del fin de semana. Comenzamos esta nueva edición de Línea 1 acá por Radio USACH, TV USACH, en este lunes ya 19 de enero. Ahora sí, compañero, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alejandro Villalvares. Cada día más estupendo, más alegre, más contento. ¿Eso te dice tu señora? Mi señora, sí, cada día más valioso para ella. Yo ya le conté que es antropóloga, encuentra Exacto. las cosas antiguas casi de valor, aunque no funcionen. Oiga, bueno, entre paréntesis, estamos viviendo los incendios más agresivos de los últimos años en la zona del Biobío y Ñuble, con una cantidad de muertos y desaparecidos. Las cifras va a ir aumentando. Feroz, la verdad, y habían 24 focos activos y además el viento que cambia de día a la noche. Entonces, sí, y temperaturas que además previstas para la región de Ñuble y Biobío, Ale, para estos días que puede alcanzar en algunos sectores hasta 38 grados. Bueno, pero usted nos puede seguir por Radio USACH en el 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. También en diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173 y Mundo 522. Por supuesto, además, todas las redes sociales. Daniela Figueroa, Videla. Vamos al detalle del tiempo. Porque sí, vamos al detalle. Clave. De hecho, acá en la capital vamos a revisar que tenemos a esta hora poco más de 16 grados, esperando 33 para esta jornada. Y si nos vamos justamente a las regiones donde están estos incendios, y está bastante crítico. Bueno, a ver, dice que acá, por ejemplo, en Concepción, la verdad es que no es tan alta la temperatura, pero ¿no? Sí va a haber mucho viento. Mira, según la Dirección Meteorológica, la máxima va a ser de 24 grados de hoy. Pero la tarde, mucho viento, y eso lamentablemente con los focos que todavía están de incendio o los puntos activos de estos siniestros, obviamente complica enormemente. Y vemos el detalle también de lo que informaba como una alerta PIC de calor, lo que yo te decía. Señalan acá, por ejemplo, estamos viendo esta nota que da cuenta de lo que va a pasar en estas próximas horas, con calor de hasta 38 grados en Biobío y Ñuble, y ahí el meteorólogo Andrés Moncada confirmó que ayer domingo y hoy lunes van a ser los días pics de las altas temperaturas, además acompañadas de baja humedad y fuertes vientos, lamentablemente, como te mencionaba, que son las condiciones que propician que se siga propagando con este clima complejo los incendios. Así que vamos a estar muy atentos. Mira, lamentablemente los vientos, Ale, sobre todo ahí en el suroeste, podrían llegar con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y la humedad relativa bordeando el 25%. Bueno, vamos a estar ahí muy atentos y acá en la capital podríamos llegar incluso, según otros pronósticos, a los 35. Vamos con la pregunta del día. ¿Y el tránsito? Ay, el tránsito, me lo estoy saltando, pero... ¿qué? Le digo, porque no hay auto. Los hoyos... ¿Te sirve eso? No, pues ya te arreglaron ahí el bache, ¿no? Pero hay otros. ¿Dónde? Yo sigo en la campaña de arreglar las calles de Santiago. En las principales avenidas, empecemos por ahí, los hoyos grandes. No, usted tiene que venir esquivando. Avenida Mata, Grecia, sí, Mata, Alameda. Sí, malito el pavimento. Sí. Mira, alerta de tránsito en esta ocasión tiene relación con lo que está sucediendo en el centro sur de nuestro país, porque justamente Transporte Informa Región Metropolitana da cuenta de una alerta de tránsito. Dice, recomendamos no transitar desde Santiago a la región del Biobío de forma innecesaria para facilitar desplazamientos de emergencia y evacuación en varias comunas de Concepción. El incendio forestal de gran dimensión y sin control afecta a la zona, recuerdan. Y acá en Santiago, a propósito, en realidad en la comuna de San Bernardo, hay restricción de pista en Avenida Colón al poniente con Eizaguirre debido a colisión de dos vehículos livianos. Considerar vías alternativas por trabajos de equipos de emergencia. En Cerrillo se registra congestión en los distintos accesos del cruce de Pedro Aguirre de Cerda
con Avenida Departamental, debido a que al semáforo se encuentra apagado. Se gestionó presencia de carabineros en la intersección, preferir vías alternativas en la comuna de Cerrillos. Y lo último, en Las Condes. Esto sucedió hace más de 20 minutos, pero se mantiene. Restricción de pista en Avenida Cristóbal Colón con Alcántara, debido, dice, al rescate de personas, donde está trabajando bomberos. No da más información. Precaución al transitar en ese punto, te repito, Colón con Alcántara en la comuna de Las Condes. Y el metro está funcionando bien hasta esta hora. Vamos con la pregunta del día. Obviamente tiene que ver con los incendios. En esta ocasión en Ñuble y Biobío están sufriendo las consecuencias. Años anteriores han sido otras regiones del país, así que a toda la zona central le toca. En este caso, la pregunta tiene que ver con, hay muchas causas, ¿no? Pero la principal causa, ¿qué le parece? Para situarlo. Porque sí, claro, por supuesto, porque son una tantas. Es que el Estado, cuando se produce el incendio, no reacciona a tiempo. Se pierde tiempo valioso y el incendio se propaga. 2. Falta de prevención, eso es lo de siempre. Y todos los años parecemos loros, repetimos lo mismo, siempre reaccionando. Y la tercera ya es un problema cultural. Sí, Simplemente no aprendemos, no tenemos resiliencia ciudadana frente a este problema, y porque finalmente el 98% de los incendios forestales en Chile tiene que ver con el ser humano. A veces con intencionalidad, como hemos visto en Valparaíso, pero también por irresponsabilidad, falta de experiencia, falta de control de la situación, etcétera. Humanum somos. Así Brutus es. También. Unos más, otros menos, pero final de cuentas, sí, todos. Ale, y antes de ir a las principales noticias de la jornada, centradas, por supuesto, en lo que está sucediendo en el sur de nuestro país, centro-sur de nuestro país, solo comentar, porque se me había pasado, que la línea 5 del Metro de Santiago presenta retraso en su frecuencia de trenes por un perrito que se encuentra en la vía. El equipo se encuentra trabajando en su rescate. Eso quería señalar para las personas que están utilizando a esta hora o lo van a hacer la línea 5, para que tome las precauciones si va atrasado o justo en el tiempo. Ahora sí, 7:37, vamos a las principales noticias de esta jornada. Titulares en línea 1. La emergencia por los incendios forestales en Biobío y Ñuble se intensificó, dejando 19 personas fallecidas, 18 en Biobío y 1 en Ñuble. Además, 630 personas permanecen albergadas, más de 1.500 están damnificadas y se reportan 325 viviendas destruidas. Actualmente, 24 incendios siguen activos en la zona centro-sur del país, manteniendo en alerta a las autoridades y equipos de emergencia. La comuna de Concepción se mantiene en máxima alerta tras confirmarse al menos 10 personas desaparecidas en el marco de los incendios forestales que están activos en la zona. El alcalde Héctor Muñoz señaló que se trata de personas cuyo paradero aún no se ha podido confirmar en un contexto de condiciones climáticas adversas y un complejo operativo para combatir el fuego. Este domingo comenzó a regir por primera vez el toque de queda en 3 comunas de la región del Biobío en el marco del estado de catástrofe por los incendios forestales. La medida definida por el jefe de la Defensa Nacional se aplica en Penco, en Nacimiento y Laja, mientras que fue descartada para la región de Ñuble. El presidente Gabriel Boric anunció una coordinación directa con el presidente electo José Antonio Kast para cogobernar enfrentando la emergencia por los incendios forestales en Ñuble y Biobío. El mandatario informó que ya conversó con su sucesor para compartir información sobre la crisis que se está desarrollando, y es una reunión presencial que será hoy lunes en La Moneda, destacando la necesidad de la unidad del país ante esta enorme tragedia. Con el gabinete casi definido, el presidente electo José Antonio Kast prepara la presentación oficial de sus ministros, programada para mañana martes, a eso de las 20-30 horas o por ahí, desde lo que se ha llamado La Moneda Chica. Seguridad, economía y minería son las carteras donde aún podrían registrarse cambios de última hora. Y tras el anuncio, Kast retomará su agenda internacional con una gira por Centroamérica para fortalecer vínculos políticos y diplomáticos antes del inicio de su mandato. Con Bukele. Eso. China informó que su economía creció un 5% el 2025, una de las expansiones más bajas en décadas,
en medio de un débil consumo interno y la crisis del sector inmobiliario. La cifra cumplió el objetivo fijado por las autoridades tras un crecimiento similar en el año 2024. En el ámbito laboral, la tasa de desempleo cerró diciembre con un 5,1% y promedió 5,2% en el año, dentro del límite establecido por las planificaciones gubernamentales. Y la Unión Europea analiza imponer aranceles a Estados Unidos por hasta 93.000 millones de euros o restringir el acceso de empresas estadounidenses al mercado comunitario. Esto en respuesta a las amenazas comerciales del presidente Donald Trump vinculadas a Groenlandia. La medida, cuya aplicación había sido suspendida para evitar una guerra comercial, fue nuevamente debatida en Bruselas por los embajadores de los 27 países de la Unión Europea, junto con el uso del instrumento anticoerción. 7:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Los incendios forestales se mantienen activos en distintos puntos de las regiones de Ñuble y Biobío desde este sábado, movilizando brigadas terrestres y recursos aéreos para contener el avance del fuego. Vamos a conversar de esta emergencia de inmediato con el delegado presidencial regional de Ñuble, don Rodrigo García Hurtado. Don Rodrigo, buenos días. Buenos días, delegado. Muy buenos días. ¿Nos podría poner al tanto de la situación del momento en su región, en Ñuble? Sí, por supuesto. Ya llevamos una semana donde han habido incendios muy complejos que se han estado combatiendo entre CONAF, bomberos con un aporte relevante y las empresas privadas, especialmente Forestal Arauco, en un incendio que está en la comuna de Ranquil. Nosotros estimamos de que estos próximos días son relevantes porque se enfrenta por una parte una ola de calor con altas temperaturas y van a haber algunas horas también con mucho viento. Entonces se está preparando para continuar con el combate de los incendios más importantes, que son en las comunas de Ranquil, Quillón y Portezuelo. También ya está más controlado en la comuna de Bulnes. Pero ha sido un trabajo muy difícil y que se ha tenido resultados parciales y esperamos que esto continúe. Ya anoche se suspendieron algunas evacuaciones que se tenían pronosticadas, que se tenían que hacer, pero el fuego avanzó más lento de lo pronosticado, así que afortunadamente se pudo suspender la evacuación. Delegado García, cuéntenos cuál es el catastro a la hora de lo que se refiere a las hectáreas quemadas, a las viviendas afectadas y, por supuesto, las víctimas, no solo fatales en este número que completa con las dos regiones 19, sino también, por supuesto, las personas que han salido dañadas, damnificadas, también en su integridad. Hemos sabido también de personas PDI, carabineros y me imagino también algunos bomberos que puedan estar afectados junto con los habitantes de Ñuble. Sí, mire, nosotros primero mencionar de que esto es un proceso muy dinámico que está cambiando constantemente. Nosotros tenemos catastradas en este momento con seguridad 25 viviendas afectadas, pero creemos de que van a ser más de 100. Los incendio está todavía activo, por lo tanto es muy difícil poder entrar a catastrar todas las viviendas o infraestructura dañada. Hemos tenido un fallecido, desgraciadamente, y le mandamos todas nuestras condolencias a la familia, pero sí también queremos mencionar de que cuando se hacen la alerta SAE para evacuar, es muy importante que se cumplan estas. Porque si no, lo que ocurrió en este caso fue que no quiso evacuar la vivienda y se tuvo y posteriormente falleció porque no cumplió las órdenes que se le estaban dando. Delegado, ¿hay desaparecidos? ¿Perdón? ¿Hay desaparecidos? No tenemos reporte de desaparecidos.
no habían informado de 2 personas que estaban desaparecidas, pero que ya tenemos información de que estaban en Valparaíso. Perfecto. Así que en ese sentido no tenemos ninguna información y no nos han reportado nada sobre personas desaparecidas. Delegado, en relación... Eh, Sí, perdón, termina la idea. Y respecto a hectáreas, también creemos que ya van sobre las 3.000 hectáreas en los distintos incendios, pero esto está evolucionando constantemente, así que Sí. lo que es seguro que va a aumentar. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la gente en relación a las instrucciones de evacuación? Porque no es fácil dejar una casa, no es fácil dejar los bienes materiales, aun cuando se corra riesgo. Veíamos en las noticias el fin de semana que hubo gente que no respetó esa indicación, instrucción más bien, y incluso pudiendo salvar su casa porque las mojaron, pero bueno, eran casos excepcionales. ¿Cómo se está comportando la gente ahí? Porque la verdad es que es muy dramática las escenas que hemos visto, delegado. Sí, primero entender de que no es fácil y a nadie le gusta tener que evacuar su casa en condiciones tan difíciles. Sí. La mayoría de las personas han cumplido. Esto siempre tiene el apoyo de carabineros y de bomberos que están siempre presentes en el lugar. Ayer se sumó el ejército. A la región llegó como general de la fuerza del Estado, el coronel Urrutia, donde también puso a disposición personal del ejército para apoyar las evacuaciones. Y efectivamente la mayor parte cumple las órdenes, pero hay algunos que no, y esas son las personas que finalmente ya registran heridos y en un caso solamente fallecidos. Pero es un proceso difícil que se está llevando a cabo cuando se requiere, y creo que las personas van progresivamente entendiendo que es necesario para las propias familias cumplir las evacuaciones. Don Pero Rodrigo, sí. desgraciadamente todos no lo hacen. Don Rodrigo, respecto a medidas que se han tomado en algunas localidades, como toque de queda, por ejemplo, ¿en su región ha ocurrido aquello? No, aquí el general Urrutia evaluó las condiciones y estimó que no era necesario. En la región tenemos la certeza de que la mayor parte de los incendios son generados por negligencia humana. No tenemos ningún caso registrado por incendios intencionales. No han habido desórdenes públicos. Así que el general consideró esas condiciones para no decretar toque queda, también una decisión que se puede cambiar si la considera necesaria, pero hasta ahora no lo ha estimado conveniente. ¿Cuáles son las últimas, en este caso, instrucciones desde el gobierno? Usted ya aclaraba, no hay toque de queda en Ñuble, pero también pensando ya no solo la evacuación, también la ayuda a las personas, ¿no?, en los albergues, cómo se está coordinando todo eso al tiempo que, por supuesto, ya las dos autoridades, presidente saliente y electo, se están coordinando para lo que tiene que ser la reconstrucción. Sí. Bueno, nosotros aquí estamos abocados al combate de los incendios, por lo tanto estamos trabajando muy coordinados con los municipios, con bomberos, la empresa privada. Ahora se sumó el general Urrutia, también está la ministra de Agricultura como ministra de Enlace, sí, y el subsecretario de Defensa. Nosotros hacemos todos los días 2 reuniones. En la próxima minuto ya vamos a iniciar un COGRIT regional, donde se está, por un lado, combatiendo los incendios, y una vez que se pueda entrar a los lugares, y eso tiene que ser autorizado por CONAF, se inicia la recolección de información de las familias afectadas, se toma la información y posteriormente se llega con las primeras ayudas.
de los incendios primero, como el de San Nicolás, ya se entregaron los primeros kits de emergencia y esperamos que esta semana, a partir de mañana, ya se puedan empezar a entregar las primeras casas de emergencia y posteriormente viene ya todo, que es un proceso más largo para la vivienda definitiva. Hasta ahora hemos estado trabajando muy coordinados con los municipios, bomberos, con AFI, la empresa que está asociada a Corma, y creo que en ese sentido se ha ido cumpliendo lo que las personas requieren, de que tener el apoyo y que vean al Estado y al gobierno presente. Pero la verdad es un proceso difícil, que estamos en pleno periodo de incendio, pero creo que se están llegando en los momentos más rápidos y eso lo han reconocido los alcaldes que están afectados, de que estamos presentes apoyando a los municipios y a las personas. Estamos conversando con el delegado presidencial de la región de Ñuble, Rodrigo García Hurtado. Una última consulta, señor delegado, por mi parte. Respecto, no es predecible tan fácil, pero ¿cuáles son las áreas donde podrían extenderse los incendios con más probabilidad en el curso de estas horas? Bueno, ya sabemos de que un incendio que estaba en la comuna de Ranquil saltó una pavesa, cruzó el río Itata, una pavesa voló más de 600 metros y está en la comuna de Portezuelo, y eso es un riesgo importante porque puede avanzar a sectores donde hay casa y poder seguir avanzando hacia el norte. También hay un incendio que está en la región de Biobío, en la comuna de Florida, que viene avanzando hacia Ñuble, específicamente en la comuna de Quillón, que también creemos de que un riesgo alto de que si sigue con ese ritmo de avance puede afectar a casas de sectores rurales. Ahí es donde hemos tenido las mayores dificultades. Otro problema es que se van presentando focos de incendio que no son grandes, pero que distraen los recursos para estos dos incendios que son los más importantes. Actualmente tenemos 7 incendios que se están desarrollando. Llegamos a tener 15 incendios, pero varios de ellos han sido contenidos y algunos otros contenidos, donde requieren menos fuerzas de tarea. Por último, brevemente, delegado, preguntarle por algo que también se criticó mucho por parte de las personas que habitan tanto en Ñuble como en Biobío, que es el combate de los incendios aéreos, ¿no? Y en este sentido también el gobernador de la región del Ñuble, ¿no?, Óscar Crisóstomo, señaló que esperaban que hubiese unos super tanques para poder también atacar los sectores y que quizás también faltaba esa ayuda que es de mayor magnitud para la envergadura. Estamos a la espera de cómo se va a concretar también la ayuda, valga la redundancia, financiera, económica de los distintos países, entre ellos Estados Unidos, que se manifestaron hace algunas horas. Pero ¿cómo está esa estrategia que es vital por la cantidad de hectáreas de las que estamos hablando? Sí. Bueno, en esta hasta hace... Hoy, justo sí. Los recursos estaban concentrados en la región de Ñuble. Teníamos, en este momento hay alrededor de 65 equipos, ya sea brigadas terrestres como aéreas, trabajando en Ñuble. Han estado los aviones tanqueros. Informarles que los aviones tanqueros no pueden operar en cualquier lugar. Uno de estos incendios está en una topografía muy agreste, por lo tanto no es la mejor forma de combatirlo a través de estos aviones tanqueros. Se requieren más helicópteros y aviones más chicos para poder focalizar mejor el control. Pero hemos tenido aviones y se están utilizando en la medida que sea necesario. Lo otro, que hay veces que las personas no lo saben,
pero hay momentos en que hay mucho humo que impide el trabajo de aviones y helicópteros. Claro, sobrevuelo. Así que no es que falten recursos, sino que hay condiciones que no permiten el vuelo y el control de los incendios con aeronaves. Se entiende. Siempre tener más recursos es importante, pero no cualquier recurso. En este momento Ahí justo se nos cortó la comunicación y nos estaba explicando las últimas palabras el delegado presidencial regional de Ñuble, Rodrigo García Hurtado, a quien lideramos, porque además le estaba sonando el teléfono y me imagino que debe estar con muchas ocupaciones. Así que agradecemos este llamado y nosotros vamos a la pausa cuando faltan 5 minutos para las 8. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 56 minutos. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares, cada una con una historia distinta, como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. La nueva ley integral no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia, como yo. Y para mí se llama Ley Fernanda. Ley Daniela. Ley Valentina. Mónica. Sofía. Camila. Sara. Francisca. Villaray. Teresa. Carolina. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres. Una ley que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce la nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces las nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. La emergencia por los incendios forestales en Biobío y Ñuble se intensificó, dejando 19 personas fallecidas, 18 en Biobío y 1 en Ñuble. Además, 630 personas permanecen albergadas, más de 1.500 están damnificadas y se reportan 325 viviendas destruidas. Actualmente, 24 incendios siguen activos en la zona centro-sur del país, manteniendo en alerta a las autoridades y equipos de emergencia. La comuna de Concepción se mantiene en máxima alerta tras confirmarse al menos 10 personas desaparecidas en el marco de los incendios forestales activos en la zona. El alcalde Héctor Muñoz señaló que se trata de personas cuyo paradero no ha sido confirmado en un contexto además de condiciones climáticas muy adversas y un complejo operativo para combatir el fuego. Este domingo comenzó a regir por primera vez el toque de queda en 3 comunas de la región del Biobío, esto en el marco del estado de catástrofe por los incendios forestales. La medida, definida por el jefe de la Defensa Nacional, se aplica en Penco, Nacimiento y Laja, mientras que fue descartada para la región de Ñuble. Con el gabinete casi definido, el presidente electo, José Antonio Kast, prepara la presentación oficial de sus ministros, programada para este martes,
Seguridad, economía y minería son las carteras donde aún podrían registrarse cambios de última hora. Eso tras el anuncio, Kast retomará su agenda internacional con una gira en Centroamérica para reunirse con el presidente Bukele y fortalecer vínculos políticos y diplomáticos antes del inicio de su mandato. La colisión de dos trenes de alta velocidad a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz, en España, dejó un saldo de 39 muertos y 152 heridos este domingo. Según el balance de la catástrofe establecido por las autoridades españolas este lunes por la mañana, que calificaron el accidente como tremendamente extraño. Son las 8 en punto. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La emergencia de los incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble se está agravando. Durante las últimas horas hay un saldo de 19 personas fallecidas, un número indeterminado de personas desaparecidas y, por supuesto, concentrado principalmente en las víctimas en la región del Biobío. En paralelo, las autoridades están reportando 630 personas albergadas, más de 1.500 damnificados, 325 viviendas destruidas y otras 1.100 en proceso de evaluación, es decir, con daños. Y hay activo por lo menos 23 y otro dice que 24 incendios forestales en distintas partes de las 3 regiones centrales. Obviamente Ñuble, hemos hablado de Concepción, Biobío y incluso la Araucanía en algunos puntos. De esto vamos a conversar con Jorge Morales Gamboni, académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la USACH y ex director regional de CONAF en el Biobío. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Daniela. Jorge, partamos un poquito viendo las condiciones, ¿no? Se habla mucho del 30-30-30 y me gustaría que lo explicaras y cómo esto, incluso la situación que se está dando principalmente en las 2 regiones mencionadas, superan incluso este 30-30-30 que lo hacen aún más adverso. Luego hablamos de las construcciones, de los monocultivos y por supuesto de las condiciones de nuestra geografía. Sí, muchas gracias por la invitación a la radio de nuestra universidad. Sí, las condiciones climáticas en algún minuto constituyen un cóctel molotov para la propagación de los incendios forestales, ¿cierto? Usted habla de 30 km por hora, 30 grados de temperatura y 30% de contenido humedad. Pero eso es solo para la propagación. Lo importante en un incendio es que alguien lo provocó por una negligencia o de manera exprofeso. Y eso se transforma en un criminal porque está penado por la ley, ¿cierto? Y la gente va presa por hacer incendios, si es que los pilla. Entonces, tiene que haber una condición de provocación del incendio y cuando estamos en una situación de multifoco, es decir, muchos focos al mismo tiempo, es posible que los incendios se salgan de control cuando existen estas condiciones atmosféricas que usted ha descrito, ¿cierto? Y cuando además, en el caso de la región del Biobío y también de Ñuble, y tal vez también Malleco, no lo tengo muy claro, existe un viento transversal que es el viento Puelche o el Raco o el Travesía, según el lugar de la geografía de nuestro país donde estemos mencionándolo, que es el viento que viene de la Pampa Argentina, es un viento cálido que pasa sobre la cordillera, sube y baja rápidamente y circula desde la cordillera hacia el mar. Entonces, en ese minuto, realmente las condiciones para que los incendios avancen rápidamente se dan. Y ayer escuchábamos al presidente en un minuto cuando dijo en espacio de 2 horas el incendio estaba en sus inicios y llegó a las poblaciones más periféricas de Penco, de Lirquén y de Punta de Parra. Y las calcinó. En ese contexto, la velocidad del incendio habla de un proceso, para que usted entienda, de autogeneración del incendio. Es decir, no es que haya más personas provocando focos en la línea del incendio, sino que el incendio avanza hacia donde el viento lo lleva, pero va autogenerando incendio. ¿Cómo? Esto es el último dato que quiero darles. A través de la generación de corrientes convectivas hacia arriba,
porque el aire caliente sube, choca con corrientes frías y cae bruscamente más adelante. Es decir, el incendio genera incendio y es como una máquina infernal que va autoconsumiendo todo lo que encuentre. Por eso la velocidad es tan grande y por eso pilló a la gente durmiendo. Profesor, llama mucho la atención, estamos aprendiendo, así que le agradecemos esa colaboración. Los incendios tienen varias características. Hay gente que había limpiado los alrededores, pero decía que veía pasar las llamas y hasta 600 metros. ¿Con qué velocidad se puede llegar a expandir en Chile un incendio en condiciones muy adversas? Porque da la sensación que va muy rápido. Y segundo, este fenómeno, estas bolas de fuego que la gente ve, también se vieron en la quinta región. Sí, bueno, eso, don Alejandro, esos son los incendios que se nos vienen. Son llamados incendios de sexta generación, ese es el término técnico, ¿no? Y son incendios holísticos, de mucha velocidad. Y realmente no he logrado encontrar mediciones confiables de la velocidad que usted me está preguntando, pero es muy grande. Ocurrió en Valparaíso en el mismo momento en que se inició el foco y ya estaba prácticamente en la costa, no pasaron más de 2 horas. Por eso vio a la gente tratando de salir y muchos de ellos murieron arriba de los autos. En el caso de Valparaíso. En el caso de los alrededores. Claro, en el caso de antenoche la gente los pilló adentro de las casas y no alcanzó a salir. Entonces, no soy capaz de darle un dato sobre la velocidad del incendio, pero sí quiero decirle 2 cosas y que son muy importantes. A mi modo de ver, por supuesto. La primera es que la técnica de los incendios forestales, los técnicos de los incendios forestales, ya sea del sector público chileno en la CONAF o del sector privado en las empresas, los profesionales son altamente calificados. El tema es que para este tipo de incendios no existen modelos de dispersión indicados. No hay modelos de dispersión que simulen los mega incendios, que es el que está usted describiendo. Un incendio de sexta generación es por definición un mega incendio de muy rápida propagación, de condiciones holísticas y de autogeneración como incendio. Eso es un incendio y son los incendios que se nos vienen producto del cambio climático. Entonces, es muy complejo. Y por último, quiero decirle que esto que ve la gente de pavesas, etc. Mire, yo fui director de la CONAF de la región del Biobío y vimos cruzar incendios en el Biobío desde Santa Juana a Hualqui. Serán 8 kilómetros, 10 kilómetros del ancho del Biobío en ese punto. Entonces, los 600 metros que habla una persona es realmente muy posible que los salte. Pero de todas maneras, eso que hace la gente de rodearse de un cortafuego ancho y disminución de la vegetación es exactamente, y lo único que se puede hacer, porque la única manera de prevenir, de controlar y de contrarrestar un mega incendio es la prevención. Y si usted me da algunos minutos después, yo puedo explicar qué entendemos nosotros por prevención en los hechos. Le damos enseguida el tiempo porque creo que es muy necesario. Usted nos está dando información que quizás no habíamos escuchado en otros medios. Jorge Morales Gamboni, académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la USACH, además, como también recordaba, exdirector regional de CONAF en el Biobío. Me gustaría mucho que también se pudiera profundizar en torno a lo que es la prevención, porque nuevamente nos llamaba la atención, valga la cacofonía, el tema de los monocultivos, el tema de la construcción cercana a estos bosques, y bueno, es una zona, por supuesto, prácticamente forestal. Y una vez más estamos con este tirón de oreja y al debe con la prevención. Cuando uno dice COGRID, ¿no? Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, ahí el riesgo parece que se nos borra de la oración. Quedamos en desastre, o sea, la gestión del desastre, cuando ya ocurrió, pero el riesgo, la posibilidad, siempre se nos queda ahí fuera, porque claramente la prevención no está dando fruto. Hablemos de eso, profesor. Con mucho gusto. Muchas gracias por la pregunta. Mire,
Yo quiero decirles que nuestro querido país es especialista en gestionar catástrofes, ¿cierto? Tenemos toda la estructura, está montada sobre las catástrofes. También en el caso de los incendios forestales, ¿ya? Mire, el sector público en el año 2025-2026, que es el que estamos viviendo, destinó casi 150 millones de dólares al programa de control de incendios. Eso es mucha plata. El sector privado, otro tanto, es decir, tenemos como 300 millones de dólares dando vuelta en el tema del control de los incendios forestales. Ese es un primer dato. El segundo dato, que solo el 5% de esa plata se usa en prevención de incendios forestales. El resto... ¿Solo el 5, dijo? Solo el 5%. El resto se quema. ¿Ok? Entonces, el énfasis está puesto en el combate de incendios forestales. Ahí están los aviones, ahí están los combatientes de incendios forestales, ahí están, etcétera, lo que ustedes conocen, lo que se ve, ¿cierto? Lo que se necesita para poder combatir fenómenos como este. Pero no existe una inversión proporcional, debería ser la mitad, en prevención de incendios forestales. ¿Y qué es lo que es la prevención de incendios forestales? No son campañas publicitarias de incendios forestales. Eso no es prevenir, eso es nada. Nunca ha servido para nada y nunca va a servir para nada una campaña. Nunca ha servido para nada que... Perdón la analogía, puro humo. Perdón la analogía. Claro. Sí. Nunca ha servido de nada que Forestín esté en un peaje repartiendo panfletos. Es muy bonito, la gente lo quiere mucho. Mis hijas también lo querían mucho, ¿no? Pero eso no sirve. La prevención de incendios forestales, Daniela, es en invierno. Se hace en invierno y se hace con botas de agua. Porque se hace en el terreno, se hace en las zonas de interfaz urbano-rural, que son lo que falló ahora. Hoy día se nos quemaron las casas porque las zonas de interfaz, es decir, las áreas del ecotono entre la ciudad y los ecosistemas forestales, sean estos plantados o nativos. Por favor, un pino arde igual que un alerce. Perfecto. Un eucaliptus arde igual que un roble, porque lo que se quema es el material lignocelulósico. Entienda, por favor, no se compre esta historia de los monocultivos, no tiene nada que ver. Bueno, cierro el paréntesis. Estaba diciendo que lo que nos falló es el trabajo en el área de interfaz. Entonces, ahí tenemos que trabajar con las personas, con las juntas de vecinos, para poder despejar esas áreas de interfaz, con los municipios para sacar los microbasurales. Si nosotros tenemos despejadas esas áreas, logramos llegar a esos lugares fácilmente y logramos esperar el incendio para poder controlarlo antes de que pase a las casas. ¿Se da cuenta? Si nosotros tenemos controlados esos lugares, los incendios se pueden ir apagando y aminorando con agua que se tira con las aeronaves. Si nosotros tenemos un continuum, como es el caso de ayer, lamentable, que lo veíamos latamente en la televisión, tenemos un continuum entre el ecosistema forestal, aunque sean matorrales de baja calidad, y las casas que la gente va y las construye, las va construyendo lo más, porque es un tema de pobreza, es un tema de toma de terrenos, es un tema de informalidad que la autoridad simplemente no tiene las condiciones económicas para poder ir controlando. Bueno, ahí hay que trabajar. Entonces, no hay que sugerirle al municipio que haga cosas en prevención también. Hay que ir con el Estado a invertir en prevención. Cuando hagamos eso, vamos a disminuir al mínimo las casas quemadas, que es terrible porque una casa es el lugar donde la gente se desarrolló y donde tiene historia, y eso el ser humano es su historia de vida, y sobre todo vamos a eliminar la pérdida de vidas humanas, que es inaceptable en el caso de incendio forestal. O sea, si hay algo que nosotros nos tiene que repudiar la razón, es la muerte de una persona en un incendio forestal. Porque o sea, es completamente absurdo que una persona muera en esas condiciones.
valga el minuto, por favor, para entregar toda mi solidaridad hacia esa familia, si es que hay alguna mirando o escuchando esta entrevista, es la solidaridad de toda mi facultad hacia esas familias que han perdido a un ser querido. Profesor Morales, llama la atención que entre las muchas causas de los incendios en Chile tiene que ver la geografía y además un cierto ocupamiento del territorio, porque a veces no es solo ocupación espontánea de gente que no tiene un rinconcito y se mete en cualquier parte, sino uno ve que se expanden las ciudades y son grandes centros poblados, y el ejemplo más claro es Valparaíso con todo lo que ocurrió con las quebradas. ¿Cuánto influye la falta de planificación urbana y el buen uso de espacios que son peligrosos, como por ejemplo quebradas, y la falta de solución? Porque al final sale más caro combatir el incendio que construir viviendas en un lugar más habilitado, más urbanizado. Sí, claro, mire, usted ha dado en el clavo, porque bueno, yo también intenté expresarlo hace un par de minutos. Ayer, cuando veíamos las poblaciones que se quemaron en el Lirquén, por ejemplo, algo muy concreto en Lirquén, ¿cierto? La parte del plano no se quemó, la parte de las quebradas se quemó, porque la gente, igual que en Valparaíso, don Alejandro, se mete por las quebradas, elimina la vegetación, la rellena con neumáticos y hace su vivienda arriba. Claro, ¿es falta de planificación? Sí. La Corporación Nacional Forestal le ha entregado a todos los municipios de Chile un plan de prevención de incendios forestales. Usted lo puede encontrar en la página web de la CONAF, y no es de hace un año, es de hace muchos años, porque tiene todos esos lugares totalmente repertoriados. Está todo cartografiado, todo. Le entrega al municipio ese instrumento de ordenamiento territorial, que es lo que decimos que falta, claro, pero el municipio no sabe qué hacer con ello. No sabe qué hacer. Primero, porque no tiene recursos para actuar ahí. Segundo, no tiene el conocimiento técnico para actuar ahí. Y tercero, no sabe si tiene las prerrogativas legales para actuar ahí. Porque no puede sacar a la gente, porque eso es una colonización espontánea, don Alejandro. ¿Se da cuenta? Y eso, ¿qué va a pasar cuando tengan que reconstruirse estas casas? Bueno, la persona que se siente dueño de ese espacio, ya sea porque lo compró en un loteo brujo a alguien, o porque simplemente se lo tomó y porque está ahí, lo más seguro es que reconstruya donde mismo. Ese es el punto. Claro, porque va a esperar el próximo ciclo. Mire, ayer hacíamos recuerdo que un incendio muy parecido a este, pero muy parecido, ocurrió en el momento de la Semana Santa del año 89. Mire lo que le estoy diciendo. El incendio de Semana Santa del 89 se parece muchísimo a este incendio. Partió en el sur, se juntó el Puelche, se juntó el Viento Sur, avanzó hacia el norte y llegó hasta Coelemu. Coelemu son 3 comunas más hacia el norte, para los que no conozcan la geografía de la región de Concepción, de Biobío. Coelemu, perdón, Ñuble. Todavía pienso que Ñuble es provincia. Yo fui regional de Ñuble cuando era provincia todavía, pero ahora es región autónoma. Sí, perfecto. Entonces yo quiero decirle, esto va a ocurrir de nuevo. Ya ocurrió una vez y va a seguir ocurriendo. Y va a seguir ocurriendo si las personas siguen ocupando espontáneamente el espacio, don Alejandro. Pero si el Estado de Chile tuviera la posibilidad de actuar con recursos en esos lugares, podría prevenir que esas viviendas se quemaran o, por supuesto, que esas personas se murieran. Y podría prevenir este tipo de catástrofe que estamos mirando ahora. Los árboles, los bosques, los árboles aislados se recuperan. El incendio pasa tan rápido que solo mata la fase aérea de un árbol. Un árbol es tan grande para arriba como para abajo, para que ustedes lo sepan. Sí. Quedan las raíces, el árbol rebrota. Y lo más seguro que en 2 o 3 años más no haya ni siquiera cicatrices de ese incendio. Y no estoy bromeando, así funciona la naturaleza, porque el fuego está asociado a la vegetación desde que el mundo existe. Entonces, esto no es grave para los árboles.
Puede ser grave para alguien que pierde una plantación, que tenía puesta plata en esa cosa, existen los seguros para ello, ¿cierto? Pero por el resto, que los incendios sean forestales es un tema que puede ser acotado al mundo forestal. Lo grave es cuando se quema una casa. Lo grave es cuando se muere una persona. Eso es irreemplazable. Profesor, sáqueme de una duda que me quedó dando vuelta. Yo he tenido la oportunidad de ver pinos ardiendo y eucaliptus ardiendo y la verdad que es de una fuerza enorme. En la combustión de un árbol normal es difícil que se produzca en condiciones domésticas. Tiene que estar más bien en una zona que viene un incendio forestal y por supuesto se reseca el ambiente, etcétera. Solo para efectos de información de la gente que tiene parcela o que vive en los bordes de las ciudades. ¿Qué pasa con las especies? ¿Marca diferencia sustantiva ¿no es cierto? Árboles nativos que tener eucaliptos y pinos? Yo tengo una parcela. Así que te puedo decir lo que hice yo para que sirva a lo mejor de ejemplo. Sí. No se pueden tener árboles que tengan tronco a menos de 35 metros de su casa. Primer tip. Árbol que tenga tronco. Lo grave en un incendio forestal es el tronco, no las ramas, porque tiene baja densidad de material lignocelulósico. Donde está la concentración es en un tronco. Da lo mismo si ese árbol es un alerce o es un pino. Usted ha visto arder pinos y ha visto arder eucaliptus porque es la vegetación que usted tiene más cerca, pero no ha visto arder a un canelo o a un roble, porque se queman exactamente igual. Se lo puedo asegurar, porque lo que se quema es lo que está, es lo que se puede quemar, ¿se da cuenta? Sobre la superficie. Entonces, claro. La diferencia para poder explicarme, es la cantidad de agua que tiene el tejido vegetal. ¿Por qué el incendio no llegó a Coelemu y lo pudieron parar en Penco? Porque la vegetación este año, es bueno que la gente lo entienda, tiene más agua que hace 3 años. El agua adentro de la vegetación, adentro del tronco, adentro de las hojas, se mide con un indicador cuyas siglas están en inglés, es NVDI. Y se estima a través del color verde y son fotos satelitales. Las fotos satelitales de NVDI de este año son más verdes que hace 3 años, porque hemos tenido 2 años de precipitaciones distanciadas. Eso se llama el régimen de precipitación, muy buen régimen de precipitaciones, y hemos tenido una buena cantidad de agua, tanto en la región del Biobío como acá mismo. Nuestro NVDI es alto. Entonces, por eso es que lo que ocurrió ayer fue un incendio grave, rápido, pero acotado. Se dieron una serie de condiciones que son muy difíciles de que se den nuevamente. Puede ser. Puelche con viento sur es fatal. Bueno, eso es una cosa. Otro pequeño y otro tip para las personas que están escuchando o viendo. Estamos en fase niño, Alejandro. Estamos en fase niña en este minuto. Hay un 75% de probabilidades que hacia abril pasemos a fase neutra. Estoy hablando del niño y de la niña. Y eso es lo que determina la cantidad de precipitación que cae en nuestro país. O sea, que al inicio del invierno austral, que es nuestro invierno, o vamos a estar en neutro o vamos a estar en niño. Y eso quiere decir que se nos va a venir un régimen de precipitaciones nuevamente conveniente para la vegetación. Es decir, vamos a tener vegetación verde en el próximo verano austral, que es el próximo verano nuestro, no el próximo. Y entonces vamos a tener nuevamente una temporada de incendios relativamente normal. Usted me va a decir, pero ¿cómo normal con lo que está ocurriendo? Sí, lo que está ocurriendo es un evento extraordinariamente complejo de 20.000 hectáreas. Pero
una temporada normal son entre 5.000 y 6.000 incendios al año, con una afectación de 100 o 120.000 hectáreas al año. Eso es normal en Chile. Eso es normal en Chile. ¿Se da cuenta? Y 5.000 a 6.000 incendios. Un día llevamos la mitad de los incendios, 2.500, y debemos llevar aproximadamente unas 45.000 a 50.000 hectáreas. O sea, ni siquiera llegamos a la mitad de lo que se nos tiene que quemar en el año. Profesor, me dejó aliviado incluso. Yo con la última frase no, pero entiendo también a lo que se refiere, porque lamentablemente estamos con una situación donde se dan estos siniestros. Lo que pasa es que, claro, estamos todavía literalmente en caliente con lo que acaba de suceder en el Biobío y Ñuble. Muy claro, profesor Morales Gamboni. Realmente muchas gracias por esta entrevista y da su experiencia también como director regional de CONAF en el Biobío, que ha sido vital el trabajo de los brigadistas de la CONAF con bomberos, por supuesto, sobre todo en los primeros minutos u horas de lo que sucedió este fin de semana. Académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la USACH. Luego nos encantaría, ¿no?, poder hablar también de la ley de incendio, ¿no?, y a propósito del uso de suelo que usted también consignaba, de reutilizarlo y que no sea así finalmente, porque el suelo siniestrado tiene ahí sus inconvenientes. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Que muy agradecido. Muy bien. Chao. Gracias, profe. Jorge Morales Gamboni. Además, esa es la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, que ha incorporado el tema medio ambiente construido, no el medio ambiente natural, sino la intervención del hombre como parte de su área específica como facultad, aquí en la USACH. Bueno, muy interesante. Y vamos aprender. Sí, muy bueno, aprendimos bastante. 8:26. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. ¿Qué nos trae hoy día? Me quedé con este tema porque acá en Chile podría hablarle de este cogobierno que se ha instalado, que es bastante inédito. Es tan largo el periodo entre que se elige un presidente y asume, son como 3 meses. Sí. Y esta vez se ha sentido el cogobierno. Un presidente que se va debilitando día a día, otro que va asumiendo funciones y de hecho está casi gobernando. Sí. Se reúne con los empresarios, toman decisiones, viaja a otros países, está tejiendo una política exterior que no la ha conversado con nadie más que con los partidarios de él, en un mundo que está cambiando. Creo que eso debería ser motivo de un debate más amplio, con más actores involucrados en la definición de Chile en este mundo. Y además que con un método distinto, porque los presidentes guardaban sus cartas y nombraban los equipos y de repente se anunciaba todo, aquí va goteo, y eso ha generado al comienzo la sensación de ensayo y error para no enfrentarse a ministros que después salen cuestionados hasta, están revisando ahí toda la arqueología digital. Exactamente, y además incluso por temas de conductas personales o íntimas, que desataban escándalos. Pero por otro lado empieza a generar una sensación de debilidad y a generar una cierta debilitamiento entre sus propios partidarios. O sea, pocos presidentes han tenido tantas desilusiones en tan poco tiempo. Primero, porque la énfasis de la política exterior era uno de los ejes principales, uno de los 3 temas: seguridad, migración. Sí. Y además recuperación económica, o crecimiento económico para ser más preciso. Y en un mundo global está cruzado por eso. Claro, la recuperación ya se produjo, ahora hay que empezar a crecer. Por ejemplo, no fue afortunada la ida argentina con Milei, porque situó una situación de alarma acá en Chile, sobre todo las organizaciones sociales, por la idea y la imagen de la motosierra. Después se fue a meter a Perú, que le insinuaron que sí, y ahora ya le cerraron la puerta y se dio cuenta que ese tema no lo va a resolver tan fácil como creyó y va a tener que empezar a dar explicaciones. Hasta ahora se le ha perdonado todo porque está recién electo, todavía no asume. Y lo tercero, más complejo, es su coalición. No tengo recuerdo de que se haya quebrado un intento de coalición, que ahora vemos que no hay intento precisamente. Esa es la característica del alejamiento del Partido Libertario, que ahora también tiene problemas internos, porque no todos quieren salirse del gobierno, muchos huelen el olor asado, quieren estar en los equipos, en el gobierno, y no fue muy bien recibido por toda la militancia de libertarios la decisión autoritaria de arriba
Kaiser de decir no vamos a participar del gobierno porque no están nuestras ideas en el programa. La verdad que los militantes lo que quieren es acceso al poder. Le da lo mismo el discurso ideológico más hoy en día. Eso es para ganar votos, pero para gobernar es el poder. Pero le ofrecieron solo minería, Boale. Yo creo que no, perdona que lo diga. No, si no se refiere a los cargos. No, pero tampoco lo considera. Yo creo que no los consideran. Mucho más Chile Vamos presente incluso que republicano y menos libertario. El tema está en que ellos quieren que en el gobierno sus demandas programáticas que llamamos valores. Pero eso está desahuciado hace más de un año. En el diseño actual, lo nuevo es que los empresarios están controlando el gabinete. Hay un señor que nunca fue político que está nombrando y sondeando, que está encargado. Kast delega mucho en sus asesores, más que tomar él las decisiones, y por lo tanto él le están armando en el gabinete, pero en consulta permanente con el empresariado. Y los empresarios no quieren a los libertarios, porque le van a abrir un frente que ya se probó que le genera problemas a la propia derecha de gobernabilidad. Y el momento político de hoy, los empresarios quieren ganar plata con certezas. Ya la economía se estabilizó. No se le reconoce, pero la verdad que en los últimos 4 años es un país que venía una tremenda crisis, no crecía, alto desempleo, había incertezas completas. Esto se estabilizó y vemos que hasta las tasas de interés están en niveles más razonables. El desempleo está medio porfiado porque la automatización también hace lo suyo, digamos las cosas, y no hay un diseño económico. Entonces vamos a ver esas cartas. Pero le fue mal por ahí. Y ahora va a dar otro paso que yo no sé si le va a jugar a favor, ir a ver a Bukele. Porque el problema en Chile no es solo meter preso a distribuidores de droga, es combatir el crimen organizado, a lo que la derecha se opone radicalmente, porque seguir la pista del dinero es encontrarse con lavado de dinero, de negocios lícitos que se mezclan con ilícitos, y hay muchos que eluden los impuestos, que evaden los impuestos, entonces no quieren una fiscalía muy poderosa. Esa es la verdad, no quieren por ahí, creen que el tema es solo represión, y eso en ninguna parte del mundo ha funcionado. El caso de Bukele ya ha visto que él negoció con las mafias, y de repente esas negociaciones se quiebran y pasan a ser enemigos y aplasta, pero no es una situación estable para nada. Entonces, cuidado con los malos ejemplos. Y segundo, el hecho de estar actuando ya como presidente, tomando decisiones en reuniones oficiales con gobierno y llegando a acuerdos, habla de que está cogobernando. Entre otras muchas cosas, bueno, ya se ve más o menos por dónde va a ir este gobierno. Ojalá la agenda, entre comillas, valórica quede en el olvido. Esos retrocesos no van con el cambio de los chilenos comunes y corrientes, van a cobrar, pero mucho más liberales. Lo único que va a hacer es abrir incerteza e ingobernabilidad y concentrarse en crecimiento, porque estamos estables, pero necesitamos crecer, eso es verdad, y mucho más. Y por otro lado puede ser una buena oportunidad, porque el río revuelto, a veces los países ganan, abrir nuevos pactos, nuevas alianzas comerciales, diversificarse. Pero cierro el tema. Hay un cogobierno de facto en este momento, y creo que ya llegó la hora de revisar aquello del tiempo que pasa entre que se elige un presidente y que asume. Totalmente, yo encuentro que muchísimo. Quedamos en una tierra un poquito de nadie. De nadie, el interregno que te gusta decir a ti. Igual ha habido proactividad por parte de José Antonio Kast, sin duda, y también ha habido generosidad por parte del presidente saliente, Gabriel Boric. Sí, desde un minuto, ¿no? Pero incluso con ese telefonazo. No, pero te acuerdas, pero por lo menos da una tranquilidad, siento yo, a la ciudadanía. Desde el telefonazo ese del triunfo de Kast y las felicitaciones del presidente Boric, y que fue además muy comentado internacionalmente como algo inédito de nuestra actitud republicana. Pero Chile republicana, de la República de Chile, aclaremos. Nuestras instituciones, funcionan. Los candidatos que pierden reconocen el triunfo. Sí, aquí no hay, nadie alega fraude. Claro, en Argentina la presidenta no fue a la ceremonia de cambio de mando, pues no le entregó el poder al nuevo presidente Macri con la presidenta Fernández. Ella no fue, no fue. Ese es el nivel de la política en otros países. Entonces, en el caso de Perú, 6 o 7 presidentes al hilo que no han podido terminar su gobierno. En cambio acá, con todas nuestras debilidades, y hablamos de la polarización, pero la verdad es que si Kast hace un buen gobierno, no se mete en los temas valóricos, el país crece y mejora el orden y la seguridad, el país se lo va a agradecer. Pero que deje esos atisbos que los empresarios le han pedido tan encarecidamente,
y no dé más señales de motosierra que Bukele, porque lo único que hace es generar alerta en la oposición con toda razón. Absolutamente, ya no le queda bien ese tono altisonante. Vamos a una música, Alejandro Guille. Va la música, una pausa. Yo quiero escuchar música. Póngale un toque musical que cuesta. Póngame una canción. No, nada que ver. 8:34. Vamos a una pausa cuando tenemos a esta hora más de 20 grados acá en la capital. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces la Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Ya, 8:37. Estamos con nuestro compañero Gonzalo Espinosa que nos va a dar algunas noticias, alguna información económica en este día lunes. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Bien, ustedes. Bien, acá, consternado por la situación que está ocurriendo en el sur y que se repite y se repite y se repite. Y si uno busca información, dice que va a empeorar de acá a los siguientes años, así por que el cambio climático. Espero que como país tomemos las medidas correspondientes para que esto no siga sucediendo, porque, por ejemplo, estaba revisando los datos de la CACEN y la región del Ñuble es de las regiones más pobres del país, con un 23,9% de pobreza. Por eso se creó, por eso se creó la región. Porque era el patio trasero de la región del Biobío. No use ese término. Patio trasero. Estamos todos. Pero espérate, ¿y eso con los nuevas la nueva o sea, está por sobre metodología. El 17 con el promedio nacional? Exacto, está por sobre el promedio nacional. Entonces, esto tiene un impacto económico que se va a reflejar en, digamos, los siguientes días, cuando se pueda cuantificar cuántas hectáreas se quemaron, qué sectores productivos fueron afectados. Pero la infraestructura de la ciudad, la vivienda. Hay informes de los años anteriores, así que yo creo que también va a ser muy interesante eso abordarlo acá en el programa, quizás cuando esté yo. Extensión Línea 1. Exactamente, compañero, a ti te va a tocar. Porque ustedes van a salir de vacaciones Desde pronto. Pucón te voy a estar escuchando. Así que bueno, póngale en vamos nomás. con buenas noticias, porque según el informe anual de productividad 2025 de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad,
La productividad chilena aumentó durante 2 años seguidos, marcando el primer avance sostenido desde el periodo de 2011 y 2012, excluyendo los años de la pandemia. El secretario ejecutivo de la comisión, Rodrigo Krell, explicó que este repunte es clave, ya que parte del crecimiento económico reciente no se explica solo por más empleo o mayor inversión, sino por una mejora en la eficiencia con la que se usan los recursos. En términos simples, la productividad mide qué tan eficiente es una economía y qué tan eficiente una economía utiliza el trabajo y el capital. A diferencia de estos factores que tienen límites, la productividad puede seguir creciendo y es fundamental para un desarrollo económico sostenible. Vamos con los datos clave. Para 2025 se proyecta que la productividad total de factores crezca entre 0,5 y 0,6% en la economía total. ¿2026? ¿no? Exacto. ¿2026? 2026, sí. Eso. Y en la economía no minera el crecimiento sería mayor entre un 1 y un 1,2%. Así que buenas noticias con respecto a la productividad. ¿Qué más les puedo contar con respecto a que vamos bien, la ya, temporada turística? Ah. Esto está interesante. Uy, sí, los argentinos ya. Sí, bien. los argentinos. ¿Qué les pasó, che? Van más a Brasil. Así, mire, les doy los datos. Los viajes de argentinos a Chile registran una fuerte caída. En el comienzo del verano 2026, la baja ronda el 30% en comparación con la temporada pasada, que había sido récord. Esto se refleja, por ejemplo, que en el Paso Cristo Redentor, los Libertadores, entre el 1 y el 9 de enero cruzaron 52.414 personas, casi un 27% menos que en el mismo periodo del año anterior. Entre paréntesis, ese es uno de los grandes disuasivos de venir a Chile. Los medios tacones en la frontera, ¿cómo es que un país que quiere ser turístico no puede tener esas circunstancias, esas y el cambio no les conviene si Chile es caro incluso para nosotros, es súper caro. Claro. Chile es los tres países más caros de América Latina. Nos quedamos sin pololo. Eso está dentro de los factores. Las razones principales son, primero, la inseguridad, con varios robos a turistas argentinos en balnearios como La Serena y Concón. Y, digamos, las advertencias de que dicen que Chile está complicado en términos de seguridad. Segundo, el tipo de cambio menos favorable que redujo el atractivo del país. Y tercero, el mal estado de la Ruta 7 en Argentina, con curvas peligrosas y accidentes fatales recientes. En contraste, crece el interés por otros destinos, como les contaba. Las búsquedas para viajar a Brasil aumentaron en un 35%. Mira, ¿Qué harto. tiene Brasil? Interesante. Ay, ¿qué tendrá? Playas Ponte calientes, que da lata. Aquí frías, que fortalece la musculatura. Eso es cierto, a mí no me gusta el agua tibia. Aunque no he ido a Brasil, pero en Ecuador también es tibia. No le gusta, ¿cómo Sí. no te...? No te quita el calor. Pero no es refresca. rico. Ay, no, qué lata. Qué rico, Tiene te que- metes no, yo prefiero una la tina de agua caliente. Ahí No, no distinto estar en la playa. Primera vez que estoy de acuerdo Es con distinto estar Alejandro. en la playa. Para que veas que todo es posible. Oye, bueno, ya. Oye, y también, a propósito de la seguridad y del turismo, si usted es influencer, por favor, no saque el celular en Bellavista. O sea, Claro, en no. ninguna por parte. favor, hemos visto, no, en ninguna Sí. parte, pero sobre todo ¿verdad en que Bellavista. el influencer Uy, no, este es como el estadounidense? tercero Sí. que uno ve ahí en vivo. Ya, Ya, nos vamos a Alemania sí. ahora nosotros, ¿ya? Nos vamos a Alemania. Gracias, Gonzalo. Está invitado de todas maneras. 8 Alemania, con Francia. 42. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Esto es un cambio de actitud de los europeos más pragmáticos, convencidos que a Estados Unidos se le enfrenta con fortaleza para poder negociar, o es es una señal muy débil todavía. Pero algo está pasando en la Unión Europea con respecto a Estados Unidos, con la amenaza a Groenlandia, con las subidas de tasas de interés. O sea, la única manera de enfrentar a los duros es poniéndose firme. Y ahí por lo menos te respeta y negocia, si no, te aplasta. Ojalá sea eso porque nos arrastran a todos. Vamos a conversar con un experto que además está en Europa para que nos cuente desde dentro lo que está ocurriendo. Cuéntenos. Así, nuevamente, y agradecemos, estamos con Igor Ernesto Lepe, investigador postdoctoral de la Freie Universität de Berlín, Alemania, doctor en historia, investigador por la Universidad Católica de Valparaíso y experto en políticas y culturas. Así que agradecemos. Hola Igor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me imagino, para ti. Todavía acá son las 8:44. ¿Cómo estás y cómo estás percibiendo, sobre
sobre todo en Alemania, este fenómeno de Trump que está devastando no solo con las relaciones diplomáticas, con la soberanía y pretende incluso con la dignidad de los pueblos. Igor, hola, un abrazo también. Oye, ¿los europeos Hola, se ¿qué tal? tomaron la decisión de encarar a Trump o esto es puro saludo a la bandera para mantener una cierta dignidad? Esto de Groenlandia, Mira, de que están... hay una diferencia en la velocidad de las reacciones, porque lo de Trump tiene una agenda geopolítica que ya es establecido por el complejo militar industrial, y eso tiene que ver un poco con lo que está pasando con América para los americanos. Ustedes lo han escuchado, la actualización Sí. de la doctrina Monroe, que ahora él mismo le llama Donroe. Pero también Trump tiene su propia agenda, donde va creando pequeños escándalos. Y la idea de esa agenda es poder negociar como si fuera de negocios propiamente tal, y no un político, lo que genera determinadas por Igor, aquí por te allá que escuchamos duran un poquito semanas, más. ciertas acciones que a veces son... Vamos a pedir si te mantienes en video, si te podemos llamar por teléfono. No sé, ahí los técnicos que nos pueden responder porque Sí, estamos está con muy un saltado. poquito de dificultad. Estamos con Igor Ernesto Lepe, investigador postdoctoral en la Freie Universidad de Berlín, Alemania, que está en contacto con nosotros porque ya veíamos en la prensa, Ale, lo veía de hecho en la Deutsche Welle, que tras un año de Trump, la relación particularmente de Alemania con Estados Unidos ya se estaba enfriando, ¿no? Con Francia siempre ha sido Y ahora fría. congelada parece con lo de Groenlandia usando... Sí. Esa metáfora muy obvia. No, realmente es que yo creo que se supera a sí mismo. No sé cómo decirlo, No, si él Donald tiene un Trump. diseño y lo tiene para el resto del mundo De- y dentro de Estados Unidos. Da Pero es para un que delirio. conversemos un día cómo tiene polarizada a la sociedad norteamericana y sus instituciones absolutamente desacreditadas. Tiene desarticulado el país. Hay unos analistas que están hablando también de la crisis interna de Estados Unidos que va avanzando rápidamente. Pero el tema por ahora es, bueno, si Europa se puso firme y de verdad tiene cierta capacidad de negociar, porque en el fondo es eso, no va a haber una guerra. El gesto de la... Estos 8 países. Estos 8 países mandaron un contingente Sí. chiquitito, son 10 Sí, soldados por es más país. simbólico que nada. Claro, Estamos pasa unidos. un helicóptero y se acabó la resistencia. No es ese el propósito. Igor. Es asentar una mesa de negociación. ¿Ahora Igor, sí? ¿te tenemos? ¿Te tenemos o no? Ok, Ahí sí. Daniela, Ah. ahora sí parece. Estupendo, te escuchamos. Ya, no, te escuchamos perfecto, Igor. Bueno, la pregunta era, si Europa está haciendo una reacción más para la dignidad y la forma, o de verdad está poniendo un punto de negociación con Estados Unidos. Sí, mira, como estábamos comentando anteriormente, en el caso de Trump, él tiene una política que, por un lado, tiene que ver con lo que necesita el complejo militar industrial norteamericano, y esto se relaciona con la actualización de la doctrina Monroe, que él llama la doctrina Donroe, y que afecta también a Chile. Así que en algún minuto todo. vamos a tener seguramente noticias en torno a nuevos convenios o actualización de tratados en torno al litio, el cobre, etcétera. Y también la agenda propia de Trump, que él en su agenda trabaja como un hombre de negocios. Un hombre de negocio duro de Wall Street, como un lobo de Wall Street, amenazando, generando alguna ventaja. De repente no es que él quiera el 100%, simplemente quiere lograr, no sé, el 25, el 30, pero ya es algo sobre un escenario caótico que él mismo configura y maneja. Lo de Europa es muy distinto. Lo de Europa, estas medidas, este paquete anunciado por Francia y Alemania, quienes están liderando la respuesta europea, son respuestas que vienen desde hace muchos meses. Algunos ya, por ejemplo, lo que acaban de ver con el Mercosur. Correcto. ¿Aló? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, algunos tienen que ver con el tratado, los nuevos tratados económicos, que significa básicamente Europa buscando nuevos mercados para reducir la dependencia de Estados Unidos, y estas medidas también, este paquete de medidas que responden a las sanciones, son diseñadas desde el año pasado. Por eso la reacción fue tan rápida, porque ellos habían trabajado cómo responderían eventualmente a las amenazas arancelarias de Trump, que ya las había hecho el año pasado. Sí, claro. Entonces los europeos en ese sentido
estaban un poquito más alerta y preparados. Pero la situación es bastante compleja porque no basta con esta respuesta. Ellos saben que en términos de negociación su capacidad es bastante menor a la que tiene Estados Unidos. Ahora, en este escenario, lo de Groenlandia, ¿qué representa en el despliegue europeo? Porque la cantidad de soldados que mandaron es pequeñísima, 10 soldados, 12 soldados por país, es más un gesto. ¿Hasta dónde hay una voluntad real y una capacidad real de negociar con Estados Unidos el futuro de Groenlandia, que finalmente va a ser puesto en la mesa? Sí, el total de soldados en Groenlandia actualmente no es tan alto. En el caso norteamericano son aproximadamente 200 soldados los que están establecidos en la base norteamericana. Y el caso de europeos es muy simbólico. Estamos hablando de 12 o 13 en el caso de Alemania, unos cuantos más de Francia y un pequeño contingente de los países nórdicos. Pero es evidentemente, como dices tú, bastante simbólico. Aún así, molestó mucho a Trump. Y de ahí viene el argumento de pedir medidas de castigo arancelario a Europa por esta suerte de atrevimiento de poner soldados en lo que él ya reclama como suyo. Recordemos que Trump había dicho que no quiere nada menos que el control y el dominio de Groenlandia. Sí. Entonces, ese es el tenor de las negociaciones que está poniendo Trump, lo está poniendo muy, muy complicado para los europeos. Y las opciones que maneja tanto Alemania y Francia como representantes del bloque en términos políticos e industriales por peso, son bastante acotadas. Hay algunas señales de la molestia que se pueden ver en la prensa alemana, tanto en el mundo conservador, por ejemplo, Die Welt está sumamente preocupada por lo que podría significar las sanciones norteamericanas. Se sienten sumamente ofendidos. Refleja más el pensamiento conservador alemán, ofendió a lo que hace Trump, rompiendo también una relación histórica que tiene ¿Igor? el mundo alemán con Estados Unidos, mientras que la prensa más liberal lo que defiende, más que el término económicos, es que se está desarmando un orden liberal que para ellos es un punto de base civilizatorio. Según Deutsche Welle, leía que, perdóname el alemán, pero Rachel Tausenfreund del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores señalaba justamente en Deutsche Welle que Estados Unidos quiere recalibrar en este sentido su relación con Europa, asumir, dice, una carga mucho menor en la seguridad de Ucrania. El gobierno de Trump, dice ella, sigue viendo a Europa como un socio, aunque algunos en su gobierno están muy en contra de la Unión Europea. ¿Qué percibes de estas declaraciones y si estás de acuerdo o no? Es un tema difícil que va a tomar varios años, básicamente porque la Unión Europea puede mostrar mucho enfado, puede incluso subir el tono de las declaraciones de líderes políticos de diverso rango, pero finalmente lo que no puede hacer es romper con Estados Unidos comercialmente, militarmente, sobre todo militarmente. Se ve muy difícil que en una situación como la que estamos viviendo se hable de, por ejemplo, expulsar a Estados Unidos de las bases militares que tienen territorio europeo, partiendo por la de Ramstein en Alemania, que es la más grande de esta zona de Europa Central. Ellos tienen, por otro lado, la amenaza rusa, que es una amenaza que percibe muy fuerte la élite europea. Como algunas vez habíamos comentado, las opiniones en la opinión pública europea son más divididas, sobre todo en Alemania Oriental, en la percepción sobre la amenaza rusa, pero para las élites europeas es un tema muy, muy complejo, el programa de Putin. Y frente a eso, las medidas que pueda tener frente a Estados Unidos son medidas muy calculadas, evitando que esto se pase a una ruptura total, que es lo que podría significar un problema
para esta tendencia es que, por ejemplo, a Trump se le ocurriera ocupar militarmente de facto Groenlandia y declarar su posesión. Eso ya es un escenario que, si bien se ha pensado, según lo que he revisado en la prensa europea, todavía no hay respuestas coordinadas. Sería un caso muy, muy grave diplomático y aún no hay una respuesta que signifique, por ejemplo, una sanción a la altura de esa amenaza. Podría pasar la paradoja que incluso si sucediera, Europa siguiera trabajando coordinadamente en el aspecto militar. Lo que sí pasaría es que la OTAN quedaría terriblemente debilitada y eso sería también algo que China y Rusia tomarían nota. Una OTAN debilitada es un espacio geopolítico que podrían aprovechar. Sin embargo, recordemos que no es lo único que Trump está haciendo en política exterior. Él, a diferencia de otros mandatarios, ha trabajado unos 7 u 8 escenarios de conflicto paralelos. Tenemos problemas en Oriente. Hace poco pasó lo de Venezuela, quizás se nos olvida que fue sumamente grave en términos de lo que significa este orden internacional. Claro. Así que también Rusia y China están preocupados por las acciones de Trump. Se viene un conflicto en el Ártico, por ejemplo. Correcto, ese es grave. Para ir a la coyuntura y una consulta muy precisa. Esta guerra arancelaria, Trump ya anunció que dice de un 10% primero y después dijo que se subiría hasta 25% a mediados de año, claro, contra estos países que han hecho este gesto simbólico de respaldo a Dinamarca y a su, de alguna manera, soberanía de Groenlandia. Ese escenario de eventual guerra arancelaria, ¿tiene alguna posibilidad Europa de hacerle algún daño a Estados Unidos como para sentar un precedente y negociar? Porque en el fondo lo que los europeos quieren es negociar con Estados Unidos. Sí, el daño que haría Estados Unidos con aranceles es mucho mayor que el que podría hacer Europa a Estados Unidos. Sin embargo, a lo que apuesta Europa es negociar. Todavía no se imaginan que ese arancel del 25% realmente se realice. Quizá en estas horas ya sigan las conversaciones. Hasta ayer ya habían contactos de alto nivel para poder conducir las diferencias de opinión en torno a Groenlandia desde otros canales. Un 25% específicamente para Alemania sería devastador. La industria automovilística, por ejemplo, en Alemania, está en una situación crítica. Ustedes supieron el año pasado, por ejemplo, que se cerraron plantas de Volkswagen. También BMW y sus filiales con otras industrias europeas en motores está sumamente debilitada. Por ejemplo, los convenios que tiene BMW con Stellantis, etcétera. Así que sería un 25%, una herida de muerte, básicamente. El instrumento anticoerción, ¿no?, de la Unión Europea también que está presentando o quiere presentar Macron, incluso Giorgia Meloni también subió el tono, ¿no?, respecto a este chantaje o esta amenaza nuevamente que impone Trump. Exacto. El programa de respuesta modo bazooka de Francia y otros países de la Unión Europea, en el fondo lo que quieren es sostener una conversación dura, porque si es que no se hace de esa manera, lo más probable es que Trump pueda cumplir su amenaza, y esto, como estamos conversando anteriormente, afecta de manera muy notable el sistema industrial europeo, que ya está debilitado. Está debilitado en parte también por lo que ya sabemos. Al prescindir de la energía barata de Rusia, se metieron en un problema bastante complejo en torno a la productividad y metas, etcétera. Así que debido a esa tensión, un 25% de aranceles sería prácticamente devastador. Y por eso, recíprocamente, Europa presenta este paquete de sanciones, pero con el objetivo final de que no se apliquen. O sea, el objetivo que tiene Europa es que finalmente Trump diga, bueno, ya, tratemos de arreglar esta situación, porque de todas maneras Estados Unidos perdería en estas acciones recíprocas, su mercado se debilitaría en Europa.
y se podrían entrar en conflictos aún mayores que significarían, como habíamos dicho anteriormente, el debilitamiento de la OTAN, pensando que en estos tiempos, sobre todo, lo económico está sumamente ligado a lo geoestratégico en esta relación. ¿En la economía estúpido? Oriente-Occidente. ¿Cómo era el dicho? Claro. Los ejércitos hay que financiarlos. Sí. Y por lo tanto no es... No, sí, todo es economía. Todo es economía. Exacto. Bueno, profe, ha sido un Gracias, agrado. Igor. Esperamos que allá no estalle la guerra. Obviamente no va a estallar con los rusos. ¿Están más asustados de los rusos o de Trump? Hay rumores desde hace bastante tiempo de que Alemania se está preparando para un conflicto armado para el año 2029. Sí. Y Chile vendiendo tanques de vuelta que le había comprado. Devuélvete, Igor, devuélvete. Ya. Nos tenemos que ir. No, saca la tesis rápido. Aguantar lo que más pueda. Ya, nos tenemos que ir, estamos súper pasados en el tiempo. Te agradezco enormemente una vez más, Igor Ernesto Lepe, investigador postdoctoral en la Freie Universität de Berlín, Alemania, por este contacto telefónico. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, Igor. Muchas gracias, abrazo a ambos. Chao. Gracias. Nos vamos a dar inmediato. Rápidamente revisamos los resultados de la encuesta, porque no alcanzamos a ver las actividades, pero básicamente es que a raíz de los incendios en Ñuble y Biobío, ¿dónde está el problema? Vamos con los resultados estadísticos. 7% dice que el Estado siempre reacciona tarde, pero eso ya en la etapa en que se produjo. El 37% es que no aprendemos nunca. Y el 56% que no hay una política real de prevención. Esto debería ser parte de la materia de los colegios. Sí. Aprender no solo la relación con la naturaleza, sí, pero en función de la naturaleza chilena. Exacto. Nuestra, para enseñar a vivir mejor. Un país de riesgo. Absolutamente. Nos despedimos con 21 grados, esperando 33 para esta jornada. Quédense aquí, ya viene Rodrigo Alcaíno con Enlace USACH. Chao. Hasta pronto. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.